En Hypothalamus Artificial Intelligence valoramos profundamente tu participación en este webinar. Desembarcando en el futuro. Innovación portuaria potenciada por la inteligencia artificial. Tu experiencia y conocimiento serán esenciales para enriquecer la discusión y fomentar el intercambio de ideas en este campo tan relevante. Parte 1. Hacia puertos más limpios. Predicción de las emisiones portuarias para el control ambiental. Parte 2. Hacia puertos más descongestionados. Optimización de las operaciones logísticas en los puertos. La optimización aplicada a los puertos se puede organizar en 4 niveles jerárquicos, cubriendo las siguientes actividades. Nivel estratégico. Asignación de terminales y planificación de la capacidad. Nivel táctico de mediano plazo. Asignación de amarres. Macroplanificación del patio y mantenimiento de equipos. Nivel táctico de corto plazo. Planificación de estiva. Asignación de las grúas del muelle. Carga y descarga automática. Microplanificación del patio. Programación de mano de obra. Ruteo de vehículo y programación del mantenimiento. Programación operativa. Programación de mano de obra. Despacho de vehículos y replanificación de la estiva. A continuación se presentan varias de las decisiones que HAI-Port puede apoyar. Llegada y salida de servicios a terminales, muelles, atracaderos y remolcadores. El objetivo es reducir los tiempos de espera de los buques y el coste de penalización en el puerto. El modelo produce los horarios detallados de las actividades y los muestra en un diagrama de Gantt inteligente. Asignación de grúas pórtico y grúas móviles a servicios. El objetivo es optimizar la carga y descarga de buques y maximizar el uso de grúas de muelle. El modelo considera secuenciación de grúas. Elección de grúas pórtico. Restricción de espacio libre entre grúas consecutivas. Restricciones de secuencia y no superposición. Compartir grúa entre 2 barcos y limitaciones de movimiento para grúas pórtico. Actividades de mantenimiento de activos portuarios. Objetivo: minimizar el coste de mantenimiento. Consideraciones del modelo. Activos: grúas de muelle, grúas pórtico, grúas de patio, tractores internos. Actividades de mantenimiento y operación planificadas conjuntamente. Consideraciones sobre PHM, Prognostic and Health Management, y programación de tareas de mantenimiento en un horizonte de N semanas. Asignación de personal y equipo, y secuenciación y sincronización de las tareas de mantenimiento. Asignación de mano de obra a actividades en el puerto. El objetivo es definir el cronograma de recursos humanos, minimizando el número de empleados contratados y reduciendo el costo de la nómina. La programación se lleva a cabo considerando la planificación previa de las operaciones portuarias. Asignación de contenedores y vehículos a patios de almacenamiento. Este proceso se lleva a cabo en 2 etapas. Etapa 1. Macroplanificación del patio. El objetivo es minimizar la congestión en el patio para carga y descarga. El modelo considera optimización basada en el concepto de clusters, relación con la futura asignación de buques y limitaciones de las grúas de patio. Etapa 2. Microplanificación del patio. El objetivo es encontrar rápidamente un plan de apilamiento para un conjunto de contenedores. El modelo decide para un contenedor qué celda ocupará a través de varios grupos. La optimización del almacenamiento de contenedores considera clúster definido por la macroplanificación. Células definidas por la microplanificación. Agrupaciones preasignadas, como las utilizadas para contenedores de transbordo. Agrupación de contenedores considerando destino, tamaño, categoría, peso y restricciones de las grúas al apilar. Movimientos de contenedores y vehículos entre buques y atracaderos.
El objetivo es asignar el contenedor a la grúa lo más cerca posible. Las restricciones del modelo son: maneja la secuencia de carga entre el astillero y el buque. Ubicación de contenedores y vehículos considerando los futuros movimientos planificados. Restricciones sobre grúas, clústeres y sobrepeso y estabilidad en buques. Las decisiones en tiempo real son: ¿qué slot en el barco? ¿Cuál clúster para recoger en el patio? Despacho de vehículos externos. Objetivo: programación óptima, horario, para el despacho o recepción de vehículos externos, camiones, barcazas, trenes, que deben cargar o descargar mercancía en el puerto. Restricciones. Coordinación de las operaciones en patio, línea costera y vehículo. Coordinación de grúas para cargar o descargar los vehículos. Longitud de las colas fuera del puerto. Capacidad limitada de aparcamientos de vehículos y ventanas de atención preestablecidas. Planificación y programación de terminales portuarias a granel. El objetivo es minimizar el costo operativo de la terminal, considerando el entorno del sistema, que puede incluir el costo de combustible de los buques en las colas de acceso. La gestión de puertos y buques a granel se convierte en parte del proceso industrial, ya que define el suministro de materias primas y la distribución de productos terminados, que están relacionados con las operaciones industriales. Dependiendo del caso concreto, debe coordinarse. Las llegadas con consumo en plantas industriales. Las salidas con producción en plantas industriales, y los almacenamientos se nivelan con la entrada y salida de material. La optimización puede afectar la velocidad de los procesos industriales y la velocidad del barco. Un caso de éxito en el sector portuario es la planificación y programación de atraque y servicios en el puerto de Cartagena de Indias. Las principales características del proyecto son: reto: implementar modelos tácticos de planificación y programación para optimizar sus operaciones y servicios comerciales. Solución: implementación de un conjunto de modelos de optimización para la definición del calendario de operaciones y la asignación de buques a muelles y grúas a buques, para optimizar la gestión de los servicios marítimos en las dos terminales del puerto de Cartagena. Resultado: los modelos matemáticos permitieron optimizar las operaciones del puerto para planificación de asignaciones de servicios de terminal, planificación de grandes eventos en el puerto y análisis de oportunidades comerciales. Optimización de las operaciones mar-tierra. Programación de buques y plantas industriales. Programación de operaciones de acopio y de distribución de productos, por ejemplo, crudo y o productos derivados, vía medios marítimos de transporte, como tanqueros y barcazas. Considera restricciones. Ventanas de tiempo de entrega o de carga. Distribución de capacidades en los barcos. Capacidad de carga o descarga en los muelles. Capacidad de calado y peso de los muelles. Velocidad de desplazamiento de los barcos. Relación peso-calado de los tanqueros y sincronización del llenado y del vaciado de los tanques de almacenamiento. Un ejemplo es la distribución de productos derivados del petróleo a lo largo de la costa peruana, la cual se origina en la refinería de Talara, al extremo norte del país. Se debe distribuir los productos en 8 puertos con terminales para almacenar los productos, y luego distribuirlos al interior del país. Si se tuviese un solo tanquero, y no existiesen restricciones de entrada a, de salida de, los puertos, la solución del problema ruteo podría ser trivial e intuitiva. Se carga el barco en Talara, y se visitan los puertos en orden, de norte a sur. El problema matemático a resolver comúnmente se conoce como el problema del agente viajero, en inglés TSP, Travel Salesman Problem. Pero, si se requiere más de un tanquero, entonces es necesario dividir la asignación de los puertos a los tanqueros. Una solución, quizás sea fácil de obtener, garantizar que es la óptima, o sea la que menos cuesta, es un problema diferente. El problema se complica en la medida que aumentan los tanqueros, los puertos y los productos. El problema matemático a resolver comúnmente se conoce como el problema del ruteo de vehículos,
en inglés VRP, Vehicle Routing Problem. Si bien los dos problemas anteriores son fundamentales en todo problema de ruteo, su alcance es relativamente académico, ya que los problemas de ruteo reales conllevan restricciones adicionales. Para que la solución del problema sea útil para un usuario industrial, principalmente deben incluir la dinámica temporal del problema. Algunas de las restricciones adicionales a considerar son: ventanas de atención, relacionadas con las horas en que es posible entrar a un puerto. Condiciones de viaje cambiantes, por ejemplo, duración, costo y velocidad de viaje dependientes del tiempo. Manejo de inventarios mínimos y máximos en los terminales. Capacidades, peso, volumen de los compartimientos, monto asegurado, y otras. Tiempo de carga y de descarga de los tanqueros. Movimiento de las mareas, que determinan las posibilidades de entrada y de salida de los puertos, y calado y peso del tanquero, dependiente de la carga al momento de llegar a un puerto. La gráfica presenta el movimiento de las mareas en el puerto de Eten, al norte del Perú. La velocidad del viento en el mar es determinante de la velocidad del buque, y por ende del consumo de combustible. En la práctica, es una variable más a controlar, que es afectada directamente por las condiciones hidroclimáticas en el mar. Cualquier espera de un barco está relacionada con su optimización en la velocidad de desplazamiento. Andar a toda marcha, para llegar a tiempo, también puede implicar suboptimización. Se debe considerar que desde el punto de vista de consumo de combustible, la eficiencia de un motor no se da al máximo de su potencia. Las RPM de mínimo costo están cerca de su máxima capacidad, en la gráfica el 80%. A partir de dicho punto, en la medida que la velocidad del barco disminuye, aumenta la cantidad de combustible consumido por unidad de desplazamiento. Por otro lado, estas curvas cambian dependiendo del peso del barco. Las restricciones anteriores complican la obtención de la solución óptima, la cual puede conseguirse por intermedio de la inteligencia artificial, utilizando metaheurísticas o programación matemática. HAI prefiere utilizar programación matemática. Optimización de operaciones pesqueras. Otro caso de programación de buques y de plantas industriales está relacionado con la planificación de flotas pesqueras. El proceso de producción de harina de pescado y sus derivados comienza en el proceso de pesca, el cual, en Perú, se realiza durante 2 temporadas definidas por el Ministerio de la Producción. Embarcaciones de diferentes especificaciones se encargan de pescar anchoveta, jurel, caballa y otras especies que se encuentran en el Pacífico peruano. Esta pesca es transportada a plantas de producción de harina y productos derivados, que se encuentran distribuidas a lo largo de la costa. La harina se exporta al mercado internacional, de acuerdo con calidades comerciales, establecidas en los contratos de suministro. El aceite de pescado corresponde a un subproducto de la harina de pescado. La flota pesquera no es refrigerada, y por lo tanto, la pesca pierde calidad en la medida que se demore su entrada a la planta de procesamiento. La imagen presenta la distribución de anchoveta en la costa peruana. Una empresa pesquera típica puede tener del orden de 10 plantas productoras de harina de pescado, distribuidas a lo largo del litoral. Los cupos pesqueros son dados por embarcación. Dichos cupos pueden negociarse, para ser utilizados a conveniencia del comprador, en cualquier barco pesquero. Las empresas grandes negocian con pescadores independientes, en el momento de la pesca. El proceso de gestionar óptimamente el proceso de pesca implica un dinamismo permanente en el uso de los modelos matemáticos, ya que las condiciones del entorno de decisiones cambian permanentemente. Inicialmente, un barco está posicionado en un punto del mar, con una carga que ya ha pescado. La decisión a tomar es si continuar pescando o si comenzar el retorno al puerto. Si continúa pescando, existe la posibilidad de que capture más carga, pero que pierda calidad en la carga ya pescada. Si regresa, con poca carga, el costo del viaje hasta el sitio de pesca puede llegar a consumir toda la utilidad de la jornada. El costo del regreso deberá tener en cuenta la velocidad óptima, la cual depende de las condiciones del mar y de las colas en los puertos, chatas, de las plantas industriales. En la medida que los barcos se alejan de la costa, no es evidente cuál es la planta a la que se debe regresar.
Para tomar la decisión se debe tener en cuenta la posición de todos los barcos, ya que estos están compitiendo por los recursos de los puertos. Adicionalmente, se debe considerar una regla del negocio, que está relacionada con los pescadores independientes, que venden su carga al mejor postor, teniendo en cuenta los costos de atención en el puerto que los atenderá. Esto implica que se les debe dar prioridad en la programación de la atención en los puertos. Por lo anterior, la programación inicialmente tendrá previsto la atención de posibles pesqueros independientes, dejando para más tarde la atención de los barcos de su propia flota. La implementación de esta regla de negocio depende de la urgencia de compra de pescado de terceros que tenga la empresa. Finalmente, en la medida que se acerca la hora de regreso, se debe ir ajustando la programación, de acuerdo con lo que vaya ocurriendo en el mercado spot del pescado. Se debe tener en cuenta el sincronismo de los arribos de los pequeros, con la disponibilidad de tanques de almacenamiento en las plantas industriales, que funcionan todo el tiempo, procesando el pescado en la medida que va arribando. Cuando un barco debe esperar para ser atendido, se está perdiendo calidad, y se gastó más combustible del necesario. La imagen presenta curvas de eficiencia de los motores, de 3 barcos de una flota pesquera peruana. Se puede visualizar la no linealidad en el consumo de combustible, en la medida que aumenta la velocidad del motor. El cambio de pendiente es significativo, debido a su carácter exponencial. Las pruebas en frío de los modelos matemáticos demostraron que estos podían ahorrar en combustible más de $1 millón por temporada para una empresa típica. Otro problema industrial que está vinculado a la planificación de operaciones marítimas es la mezcla de harinas de pescado para cumplir con las especificaciones técnicas de las harinas comerciales, que en el caso peruano, están orientados principalmente a la exportación. El problema se origina en la acumulación de lotes de harina de pescado de diferente calidad, que deben mezclarse para obtener el producto comercial apropiado. En la medida que se disponga de buena información, es posible proyectar la calidad de pescado que va en un barco, y se puede optimizar el proceso de mezcla, dirigiendo el barco hacia donde se requiere la harina que se producirá con su pesca. No hacerlo puede implicar que trasladar lotes de harina entre plantas, para cumplir los compromisos comerciales. Programación del mantenimiento en dique seco. Caso de uso, mantenimiento de la flota CODC. La disponibilidad de buques es primordial para las compañías navieras comerciales. La estrategia de gestión de riesgos corporativos se basa en esta disponibilidad y, por lo tanto, es probable que las operaciones de mantenimiento imprevistas, o de larga duración, tengan un impacto negativo significativo en los ingresos y la rentabilidad. En el dique seco, un barco se retira del agua para permitir que se realice un trabajo en el exterior del buque, que normalmente está por debajo de la línea de flotación. Un enfoque simple, sin modelos matemáticos, planifica y programa los barcos para el dique seco, en función de las fechas del mantenimiento anterior, y de la última fecha en la que se deben cumplir los requisitos de inspección de la sociedad de clasificación. El modelo matemático de optimización de la programación del mantenimiento en dique seco para los buques de Kuwait Oil Tanker Company, KOTC, está basado en programación matemática y corresponde a un modelo de programación lineal entera 0-1. La optimización se realiza simulando, simultáneamente, las operaciones de todos los buques, durante el horizonte de planificación. La tabla presenta la programación óptima de mantenimientos de los 24 buques de la COTC. Epílogo. Con base en la experiencia reportada por Decision Brain, una empresa especializada en el desarrollo de soluciones para el sector portuario, se puede afirmar: la optimización de la logística portuaria es una ventaja competitiva de los puertos líderes del mercado. En 2009, 3 de los puertos más activos del mundo clasificados por tonelaje de envío utilizan la tecnología ALAG Optimization. Puerto de Hong Kong y Puerto de Shenzhen. En 2005, Hong Kong International Terminals, HIT, estimó los beneficios financieros de su sistema de apoyo a la toma de decisiones, basado en la optimización matemática en $100 millones Estados Unidos por año. Puerto de Singapur. PSA Terminals ahora puede producir un plan de carga en menos de 30 minutos. La tecnología de optimización permite al puerto equilibrar los objetivos de servicio al cliente y mejorar la productividad del personal, al tiempo que tiene en cuenta los recursos y capacidades de la empresa.
El valor único de la optimización se puede estimar en un incremento en productividad del 44%. Los algoritmos de optimización sofisticados, a diferencia de las heurísticas simples, conducen a soluciones capaces de impulsar mejoras sustanciales en las operaciones. En el diagrama, el plan inicial se basa en una simple planificación de buques, y en la heurística de planificación de la estiva, CWP. La heurística simple, Optimal Load Plan, toma buenas decisiones a nivel local. Por ejemplo, ¿qué debo hacer a continuación?, que conducen frecuentemente a consecuencias globales muy negativas, debido a su incapacidad para ver el futuro, y es incapaz de considerar varios barcos simultáneamente. HAI dispone del sistema HAPort para optimizar las decisiones de las empresas relacionadas con el sector portuario y las operaciones logísticas que deben afrontarse. Un caso de éxito en el sector portuario es la planificación y programación de atraque y servicios en el puerto de Cartagena de Indias. Parte 3. Hacia puertos más inteligentes. Enterprise-Wide Optimization Systems en instalaciones portuarias. Hipotálamos Artificial Intelligence, HAI, presenta su visión de la nueva inteligencia artificial, basada en gestión artificial de empresas, cerebros artificiales empresariales, y Enterprise-Wide Optimization Systems. Una nueva forma de ver la inteligencia artificial, que cambiará el mundo tal y como lo conocemos. Las investigaciones de HAI capitalizan la evolución de la Artificial Intelligence a la Decision Making Artificial Intelligence. La inteligencia artificial tradicional se focaliza, y sustenta, en el estudio de las redes de neuronas biológicas para imitar el reconocimiento de patrones, y hoy en día se identifica con copilotos, agentes, y en general asesores, como ChatGPT, que ayudan al ser humano a reconocer los patrones, y a ejecutar el procesamiento básico que, con dicha información, se pueda realizar. Esto se traduce en la automatización de las actividades intelectuales básicas del ser humano, por ejemplo, la producción de un informe, la detección inmediata de una cara entre millones, patrones de fenómeno hidroclimáticos, y otros. La inteligencia artificial para la toma de decisiones se focaliza en el verdadero problema que tiene el ser humano, tomar la mejor decisión. De esta forma complementa la inteligencia artificial tradicional, que ignora cómo tomar la mejor decisión, simplemente da información para tomar decisiones con base en un modelo mental. Para ello, la Decision Making Artificial Intelligence incorpora los modelos matemáticos de los procesos como la parte fundamental para encontrar soluciones matemáticamente óptimas. Este enfoque genera 3 nuevos productos del conocimiento, que difícilmente se producen con la inteligencia artificial tal como la conocemos. Gestión artificial de empresas. Empresas manejadas por inteligencias artificiales que garantizan que se ejecute el proceso de toma de decisiones de una forma objetiva, tal como lo ha decidido la organización. Cerebros artificiales empresariales. Teoría que soporta la integración óptima de todas las decisiones de la organización, y Enterprise-Wide Optimization Systems, sistemas computacionales, cerebros artificiales, específicamente desarrollados para una empresa. La ganancia fundamental para la humanidad es que la diferencia entre las decisiones basadas en modelos mentales simples, en comparación con las decisiones basadas en modelos matemáticos formales, produce un rendimiento superior del orden del 15 al 20%. Se podría decir que la inteligencia artificial para la toma de decisiones es la gallina de los huevos de oro de la humanidad, no solo para aumentar la riqueza económica, sino para lograr un mundo que consuma mucha menos energía, y así quizás resolver el problema del calentamiento global. La globalización de este tipo de inteligencia artificial evitaría tomar malas decisiones, eliminando todos los problemas que esto conlleva. Gestión artificial de empresas. El robot de inteligencia artificial Mika es el líder de la empresa de licores de lujo, Dictador, con sede en Polonia. Dictador ha firmado un contrato con Mika, que ahora forma parte de su consejo de administración y ocupa el cargo de CEO. La optimización de toda la empresa será el enfoque metodológico del hipotálamo artificial de los robots cognitivos que dirigen las empresas. Ese es el futuro que nos espera. En esta conferencia se presenta el proceso seguido por HAI para construir sistemas de inteligencia artificial para la toma de decisiones, para la gestión artificial de empresas. La visión presentada no es solo teórica, sino que se basa en la praxis de más de 50 años resolviendo problemas de toma de decisiones,
cuya metodología evolucionó hasta llegar a los cerebros artificiales, y la tecnología Enterprise-Wide Optimization Systems. HAI espera que disfruten de la conferencia. Cerebros artificiales, integración de inteligencia artificial y programación matemática, es el resultado de la investigación de HAI en metodologías de modelado matemático disruptivo para la industria 4.0. Y son la base de la arquitectura computacional de los Enterprise-Wide Optimization Systems. Para más información, se invita a los interesados a ver el video. Artificial Brains, Artificial Intelligence and Mathematical Programming Integration. De los cerebros humanos a los cerebros artificiales. La inteligencia artificial tradicional está basada en las redes neuronales, que son el elemento nuclear de nuestro cerebro. La Decision Making Artificial Intelligence se basa en la estructura del cerebro, incluyendo las redes neuronales que lo conforman. Este será un paso disruptivo en los problemas que podrá resolver esta nueva inteligencia artificial. Velázquez Bermúdez, en 2021, publicó en SSRN el artículo Artificial Hypothalamus, Artificial Intelligence and Mathematical Programming Integration, en el que se sientan las bases de los cerebros artificiales, y más concretamente del hipotálamo. El artículo, y otros posteriores, estudia cuidadosamente las relaciones entre las estructuras del neocórtex, con las que se forman cuando se atomiza un problema matemático, para utilizar metodologías de optimización a gran escala, orientadas a la partición y descomposición de sistemas, y definen el cerebro artificial semi-detalladamente. Se trata de una visión disruptiva de la inteligencia artificial, considerando el poder de las computadoras, la evolución de las matemáticas, y el Internet de las cosas. En esta conferencia se explica de forma resumida esta evolución, basada en el estado actual de la IA. Un documento complementario es Artificial Brains, Augmented Artificial Intelligence, Artificial Neocortex plus Artificial Hypothalamus plus Artificial Hippocampus. La inteligencia humana ha evolucionado junto con los seres humanos. Para entender este proceso, HAI describe la inteligencia humana como compuesta por tres inteligencias: inteligencia mental, inteligencia matemática e inteligencia creativa. HAI se centra en la inteligencia artificial para la toma de decisiones, que corresponde a la inteligencia matemática. La inteligencia humana ha evolucionado junto con los seres humanos. Para entender este proceso, HAI describe la inteligencia humana como compuesta por tres inteligencias: inteligencia mental, inteligencia matemática e inteligencia creativa. La inteligencia mental es aquella con la cual comenzó a desarrollarse la humanidad, a partir del Homo sapiens. El siguiente nivel de inteligencia es la creativa, que es la que permite realizar nuevos descubrimientos que serán fundamentales para el desarrollo de la humanidad. La inteligencia creativa es fundamental para desarrollar la inteligencia matemática, la cual elabora modelos matemáticos, a partir del conocimiento desarrollada por los humanos creativos. HAI se centra en la inteligencia artificial para la toma de decisiones, que corresponde a la inteligencia matemática. La inteligencia humana ha evolucionado junto con los seres humanos. Para entender este proceso, HAI describe la inteligencia humana como compuesta por tres inteligencias: inteligencia mental, inteligencia matemática e inteligencia creativa. HAI se centra en la inteligencia artificial para la toma de decisiones, que corresponde a la inteligencia matemática. La inteligencia mental sustenta los modelos mentales que todo ser humano requiere para comenzar a tomar sus decisiones. El conocimiento humano se apoya en tres tipos de inteligencias. Modelo mental es la abstracción o concepción de lo que perciben los individuos sobre un determinado tema o problema. Los modelos mentales se construyen con los conocimientos, experiencias, suposiciones, percepciones, intuiciones, inducciones informales, deducciones y valores del individuo. Son modelos elementales que no se exponen en público y por lo tanto tienen una validez limitada al individuo. Tienen su origen en la evolución del ser humano desde los ancestros más primitivos, el Australopithecus, hasta la aparición de nuestra especie tal y como la conocemos hoy en día, el Homo sapiens. Todos los seres humanos manejamos modelos mentales, muy rápidos de resolver, y, en su ausencia,
Se copian fácilmente de un individuo más influyente, y más recientemente, se implantan en los seres humanos a través de la holacracia de modelos mentales distribuidos por las redes sociales. Cuando la inteligencia trabaja bajo este modelo, la llamaremos inteligencia mental, que existe y se desarrolla en todos los seres humanos. Inteligencia mental y reconocimiento de patrones. El modelo mental está orientado a identificar patrones, sus fundamentos no son matemáticos, y responden al procesamiento de datos, y evaluación de experiencias eventuales y sistemáticas. Se basa en buenas prácticas. El reconocimiento de patrones es un método de análisis de datos que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para reconocer automáticamente patrones y irregularidades en los datos. Estos datos pueden ser cualquier cosa, desde texto e imágenes hasta sonidos u otras cualidades definibles. Los sistemas de reconocimiento de patrones pueden reconocer patrones familiares de forma rápida y precisa. El reconocimiento de patrones es la actividad que más realiza el ser humano, por ejemplo, identifica imágenes de personas, alimentos, condiciones hidroclimáticas, condiciones del tráfico, textos, sonidos, etc. Todo ello con el objetivo de establecer las condiciones del entorno, en el pasado, el presente y el futuro, y en base a este conocimiento tomar decisiones. La forma en que el cerebro identifica patrones no se conoce, pero es imitada por la inteligencia artificial tradicional. El reconocimiento de patrones es una habilidad humana básica. La esencia de la llamada inteligencia artificial es la inteligencia mental representada a partir del estudio de las neuronas biológicas, para emular y superar el reconocimiento de patrones humano, que lo hace a velocidades incomparables con la lenta velocidad del ser humano. GPT, Generative Pre-trained Transformer, es el estado del arte de la inteligencia artificial estándar. GPT es una familia de modelos de redes neuronales que utiliza la arquitectura de transformadores, y es un avance clave en la inteligencia artificial, impulsando aplicaciones de IA generativa como ChatGPT. Las organizaciones de todos los sectores están utilizando modelos GPT e IA generativa para preguntas y respuestas, procesamiento de textos, generación de contenidos y bots de búsqueda. ChatGPT es un modelo de procesamiento de lenguaje natural que utiliza una red neuronal para potenciar su comprensión y respuestas conversacionales a las preguntas en forma de texto de los usuarios. En concreto, ChatGPT funciona con un Large Language Model, LLM, llamado GPT-3, desarrollado por OpenAI y que cuenta con 175.000 millones de parámetros. Esto se logra gracias a la potencia computacional actual y la gran disponibilidad de datos en la web. ChatGPT utiliza una red Neural Feed-Forward, así como una capa de normalización para generar sus respuestas similares a las humanas. La red Neural Feed-Forward aplica una transformación no lineal al flujo de entrada, lo que garantiza que el modelo pueda aprender patrones complejos en cada conjunto de datos. La capa de normalización estabiliza este proceso de entrenamiento asegurándose de que los valores de entrada tengan un tamaño de escala relativo. Utiliza una técnica de aprendizaje automático, llamada ajuste fino, para garantizar que responde a las indicaciones con precisión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, como todo método predictivo, cumple con ciertas características básicas. Se podría establecer la precisión de lo predicho para la muestra. En un proceso de regresión, esta precisión se denomina R². A medida que aumenta el número de parámetros, aumenta la precisión. Pero demasiados parámetros conducen a problemas de sobreadaptación, y la precisión depende de la calidad de la muestra. Nunca se puede explicar lo que no está en la muestra. Las redes neuronales artificiales se han concentrado en tratar de imitar la forma en que los humanos detectan patrones. Ha sido un proceso totalmente exitoso. Sin embargo, no pueden explicar lo que está pasando en la red neuronal artificial, ni lo que podría pasar en la red de neuronas biológicas. Pero su capacidad para resolver problemas reales de toma de decisiones, a diferencia del reconocimiento avanzado de patrones, es mínima, si no nula. Específicamente, resolver una pregunta como ¿cuánto debo producir de los diferentes SKUs en cada una de las plantas de una cadena de abastecimiento? Para muchos científicos de datos,
los modelos orientados a datos son la única inteligencia artificial que existe. Esto incluye la enseñanza académica. Esto conlleva un problema de desarrollo de la inteligencia artificial, ya que muchos ejecutivos y directivos no expertos en IA piensan que la única inteligencia artificial que existe es la predictiva. Por lo tanto, son aplicaciones como ChatGPT y similares las que se consideran la IA del futuro. HAI no está de acuerdo con esta apreciación. La inteligencia creativa es la base fundamental para el desarrollo de teorías matemáticas que apoyen los modelos matemáticos. Para HAI esta es un área de conocimiento que aún desconoce. Para evolucionar de la inteligencia mental a la inteligencia matemática, el ser humano requiere de otro tipo de inteligencia que le permita realizar los análisis para descubrir y comprender los modelos matemáticos que rigen el universo, que, según Galileo Galilei, está escrito en el lenguaje de las matemáticas. Llamaremos a esta inteligencia creativa analítica. Esta inteligencia puede ser considerada como el nivel más alto de la inteligencia humana, ya que es la que permite descubrir las leyes matemáticas, y en general nuevos conocimientos, que son el motor de la ciencia y tecnología de la humanidad. En la práctica, muy pocos humanos tienen esta habilidad y disciplina. Pero los resultados de su trabajo benefician a toda la humanidad. La inteligencia matemática sustenta los modelos matemáticos que algunos humanos desarrollan para tomar sus decisiones. Segundo, modelo matemático es una representación científica que hace uso del lenguaje matemático para describir o explicar la porción de la realidad que es de particular interés para un individuo. Es el resultado de la investigación llevada a cabo por ciertos seres humanos. Los modelos matemáticos están creciendo como herramientas analíticas que proporcionan mayor velocidad de procesamiento a la investigación. Para su comprensión se requiere una formación formal en matemáticas y en la ciencia que se está modelando. Estos modelos aumentan la inteligencia de los seres humanos, creando grandes abismos entre ellos. Cuando la inteligencia trabaja bajo este modelo, la llamaremos inteligencia matemática. Esta capacidad de entender las matemáticas y de manejarlas no se extiende a todos los seres humanos. Es necesario adquirir conocimientos y experiencia para manejar adecuadamente esta inteligencia. En la actualidad, su desarrollo está directamente relacionado con la capacidad de manejar simultáneamente tecnologías computacionales y matemáticas. El proceso de toma de decisiones es el objetivo final de cualquier persona u organización que busca tomar las mejores decisiones desde su punto de vista, su criterio. Este proceso, cuando se lleva a cabo en tiempo real, requiere de una gran capacidad de cálculo matemático para manejar la complejidad del mundo real, que aumenta con el tiempo, ya que el universo aumenta su entropía en cada momento. Cuando la humanidad comenzó su evolución, solo contaba con modelos mentales para sustentar sus decisiones, lo que limitaba seriamente la velocidad de la evolución de la especie, debido a la poca, casi nula, capacidad de cálculo de los modelos mentales, lo que llevó al ser humano a tomar decisiones con muy pocos cálculos, o sin ellos. Gracias a su capacidad analítica, el ser humano desarrolla su inteligencia matemática, lo que nos ha llevado a la industria 4.0. Desde la creación de la IA y el advenimiento de la computadora, se puede decir que las metodologías predictivas desplazaron a las prescriptivas, en lo que se llamó inteligencia artificial. Para comodidad del lector, se presentará la Decision Making Artificial Intelligence, DMAI, en comparación con la inteligencia artificial tradicional. La primera gran diferencia es que DMAI se basa en el desarrollo de la inteligencia matemática, que se centra en la representación del mundo físico a través de fórmulas algebraicas, o a través del cálculo diferencial, y resuelve problemas utilizando algoritmos matemáticos exactos, orientados a encontrar las mejores decisiones. Esta área de la ciencia corresponde a la analítica prescriptiva. La metodología desplazada es la modelación matemática formal, utilizando ecuaciones algebraicas y o ecuaciones diferenciales. Esto está relacionado con el uso de la programación matemática, u optimización, para apoyar la toma de decisiones. Es fácil demostrar que en la mayoría de las empresas no se considera la programación matemática como algo necesario, ya que se desconoce el conocimiento y el beneficio económico que produce. Esto se debe a que la toma de decisiones no preocupa mucho a los investigadores que promueven la inteligencia artificial. Los practicantes, tal vez fanáticos, de la IA tradicional,
Han clasificado los algoritmos de programación matemática como los métodos exactos, no con la intención de destacarlos y promover su aprendizaje. Por el contrario, los descalifican porque en teoría no se pueden utilizar. Pero esto es falso. El diagrama presenta claramente cómo el objetivo final del ser humano es la toma de decisiones. Sin embargo, presentar Machine Learning, o Support Vector Machines, como una metodología de toma de decisiones, no parece ser lo más apropiado. ML es una técnica de la analítica predictiva que resuelve problemas de agrupación, segmentación y clasificación. La metodología apropiada es la programación matemática. La esencia de la modelización matemática de la inteligencia se basa en el estudio del cerebro humano, basado en estudios neurocientíficos. El resultado es la producción de cerebros artificiales. El creador del cerebro humano lo concibió como la integración de tres órganos, o sistemas, principales: el neocórtex, el hipotálamo y el hipocampo. El hipotálamo forma parte del tálamo. El cerebro artificial corresponde a los fundamentos científicos, más concretamente a los fundamentos matemáticos, que permiten conectar múltiples modelos matemáticos, algoritmos o robots, intercambiando información entre ellos para obtener un objetivo común y actuando como una inteligencia holística de las organizaciones, o parte de ellas. Al igual que el cerebro humano, el cerebro artificial está compuesto por los siguientes componentes artificiales: neocórtex, hipotálamo y hipocampo. Haciendo énfasis en que HAI no es experta en neurociencia, se presenta su interpretación del funcionamiento del cerebro. La corteza cerebral almacena toda conectividad de las redes neuronales que componen el cerebro. La conectividad de las neuronas del córtex determina la forma como debe funcionar el hipotálamo, que es el órgano que garantiza el correcto funcionamiento del ser humano. El hipocampo se encarga de manejar la memoria, la cual interactúa con el hipotálamo, para determinar las acciones que realizará el ser humano, o sea, las decisiones. Los cerebros empresariales artificiales se sustentan en estas hipótesis. El neocórtex contiene millones de neuronas que se comunican entre sí, para captar el mundo que se produce alrededor del ser humano. La conectividad de estas neuronas no se produce con base en una red densa, que conecte todas las neuronas entre sí, se basa en una red dispersa, que se puede asimilar a una matriz dispersa. Los estudios neurocientíficos asocian la red de neuronas de la corteza cerebral en filas, capas o niveles, y en columnas, conectadas de forma organizada y jerárquica. En los modelos matemáticos, es común utilizar una matriz que relaciona las columnas con las variables y las ecuaciones con las filas. Lo normal es que estas matrices sean dispersas, estructuralmente similares a la corteza cerebral humana. Esta sección se basa en el documento Why does the neocortex have layers and columns? A Theory of Learning the 3D Structure of the World. Las regiones neocorticales están compuestas por columnas y capas, que son utilizadas para un aprendizaje y posterior reconocimiento de objetos robustos. Las columnas integran sus entradas cambiantes a lo largo del tiempo, para aprender modelos completos de los objetos observados. Las conexiones laterales entre columnas permiten a la red inferir objetos más rápidamente, basándose en el conocimiento parcial de las columnas adyacentes. Debido a que las columnas integran la entrada a lo largo del espacio-tiempo, la red aprende modelos de objetos complejos, que se extienden mucho más allá del campo receptivo de las células individuales. La imagen presenta la distribución jerárquica de las neuronas en el neocórtex, uniendo cerebro, columnas neocorticales, neuronas simples y canales iónicos. Este es el punto de partida del modelo de Hawkins y sus investigadores asociados. Hawkins propone el concepto de regiones, grupos de células organizadas jerárquicamente, interconectadas, pero con una baja densidad de enlaces. Esta es la representación fundamental de la conectividad 3D de las neuronas en el neocórtex. Esta estructura tiene las mismas características que las que se generan cuando un modelo monolítico se divide y descompone en un modelo atomizado, para procesarlo en paralelo. La figura presenta las similitudes entre la estructura de la corteza y las estructuras matriciales que se forman al descomponer los sistemas hasta sus átomos. Este diagrama muestra una estructura de 3 niveles.
resultado de la partición y descomposición de un sistema, utilizando una metodología sencilla de optimización a gran escala, como la teoría de Benders o la relajación lagrangiana. A pesar de que Benders imaginó una estructura de 2 niveles, el número de capas puede ser infinito. El número de niveles limita el detalle del problema a resolver. De la misma manera, la conectividad entre capas puede tener cualquier topología. Las matemáticas para resolver estos procesos multiproblema ya están desarrolladas y probadas. A partir de los conceptos de partición y descomposición, es posible desacoplar un sistema para obtener estructuras verticales similares a las del neocórtex humano. La descomposición cruzada, desarrollada por Van Roy, permite establecer procesos de optimización complejos, en los que se utilizan múltiples metodologías a gran escala, lo que permite ajustar los problemas a la metodología más conveniente para la solución de cada subproblema. También libera el problema descompuesto de las estructuras jerárquicas en forma de árbol, permitiendo comunicaciones horizontales entre los subproblemas. Desde el punto de vista de las estructuras multicapa, la descomposición cruzada da lugar al intercambio de información entre múltiples capas, de diferentes columnas, como la estructura real del neocórtex humano. Como en el córtex humano, las conexiones laterales entre columnas permiten a la red solucionar los problemas más rápidamente, basándose en el conocimiento parcial de las columnas adyacentes. Como el hipotálamo humano, el hipotálamo artificial debe coordinar todos los procesos que lleva a cabo el cerebro artificial, intercambiando información entre ellos para obtener un objetivo común, el bienestar y la estabilidad de la organización. Esta actividad debe basarse en el procesamiento autónomo. Los modelos matemáticos pueden correr autónomamente, en el momento que se requieran. Paralelo, modelos atomizados orientados a ser resueltos siguiendo metodologías asíncronas, y distribuido. Múltiples modelos corriendo simultáneamente, en múltiples computadores, representando a múltiples tipos de agentes. El hipocampo artificial es la parte del cerebro artificial que almacena la experiencia y los conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo. El proceso de aprendizaje del ser humano se concreta en la memoria, la cual acumula información para enfrentar cada nueva situación, utilizando el cúmulo de conocimientos que ha acumulado hasta el momento de la acción. El hipocampo artificial es un sistema experto que almacena 2 tipos de conocimiento. Formulación de los modelos matemáticos ya probados. Esta información recuerda todos los elementos matemáticos como son restricciones, problemas y modelos. Datos históricos de los resultados generados resolviendo los problemas matemáticos, utilizando metodologías de optimización a gran escala. Esta información se utiliza como punto de partida en futuros usos de modelos matemáticos para apoyar la toma de decisiones. Esta información se almacena en el hipocampo donde se organizan los datos según su antigüedad. Como cualquier elemento físico, su uso afecta a su fiabilidad, y es por ello por lo que la memoria corta, la que almacena los datos de los últimos días, empieza a fallar con la edad hasta que se pierde, esto debido a su uso intensivo. En tanto que, la memoria a largo plazo puede almacenar datos muy nítidos, pero que requieren de un mayor tiempo de acceso para localizarlos, recordarlos. Enterprise-Wide Optimization Systems. HAI, gracias a su peculiar visión de la modelización matemática, que no se basa en programas informáticos, sino en una base de datos relacional, que es utilizada por una inteligencia artificial generativa que interpreta la base de datos y produce todo el código computacional necesario, puede implementar rápidamente lo que el profesor Jeremy Shapiro denominó Enterprise-Wide Optimization, EWO. En línea con la visión de HAI, los sistemas de optimización para toda la empresa son la evolución de los sistemas de apoyo a la decisión tradicionales, que han acumulado varios modelos matemáticos, muchos de ellos sin seguir un estándar, pero que garantiza la coherencia entre todos los modelos. Estos modelos se ejecutan de forma independiente entre sí y, por lo general, están coordinados por una base de datos, o varias bases de datos, que integran la entrada-salida. Si bien cada modelo puede garantizar la optimalidad, este enfoque no es óptimo, ya que no existe un modelo con visión holística para toda la empresa. HAI escuchó por primera vez sobre EWO en el artículo Beyond Supply Chain Optimization to Enterprise Optimization, escrito por el profesor del MIT Jeremy Shapiro, en el que afirma:
EWO surge del reconocimiento de que la planificación estratégica de la cadena de suministro debe integrarse en ejercicios de planificación empresarial más amplios, de modo que sirva para derribar las barreras, creadas artificialmente, para la toma de decisiones basada en hechos. Según Sapiro, el creciente interés en la gestión de la cadena de suministro es el resultado de dos motivaciones superpuestas. Los gerentes buscan modelos y procesos de negocio que respalden la toma de decisiones basada en hechos, que se refiere al desarrollo, validación y aplicación de modelos matemáticos basados en datos para analizar los problemas de planificación empresarial del mundo real. Los gerentes buscan integrar las decisiones de todas las funciones de la cadena de suministro, en instalaciones geográficamente dispersas. La esencia de la gestión de la cadena de suministro basada en hechos es la planificación integrada. EWO se basa en las matemáticas aplicadas, el gran desarrollo de las tecnologías de la información y nuevos conceptos como los de los cerebros artificiales. La evolución de la estandarización de la planificación empresarial nace con el concepto de ERP, Enterprise Resource Planning, que no incluyó modelos matemáticos de optimización en su concepción inicial, simplemente se basó en modelos mentales. Es por eso por lo que la P de ERP no Planning. El siguiente paso fue SCM, Supply Chain Management, centrado en la producción, como el primer paso para la planificación estandarizada y la visión del sistema productivo. Esto se centró en el desarrollo de varios modelos matemáticos semi-integrados para cubrir las principales funciones de la cadena de abastecimiento. En esta visión primaba el concepto de modelo matemático. Posteriormente, SCM evoluciona hacia SANOP, Sales and Operation Planning, como la integración de ventas con producción. Esto data de finales del siglo pasado. En su forma más simple, la integración de la cadena de suministro y la gestión de la demanda minimiza el costo total de satisfacer demandas fijadas exógenamente y proporcionan una estimación del margen de beneficio para cada combinación de productos y mercados. Este proceso, ya superado por muchas empresas, incluye dos tipos de tecnologías de la información, las transaccionales y las analíticas. Las analíticas están directamente ligadas a los modelos matemáticos. El diagrama conceptualiza esta integración en 7 tipos de modelos, 6 de optimización, análisis prescriptivo, y 1 de pronóstico, análisis predictivo. Como siguiente paso, Sapiro establece lo que ahora es IBP, Integrated Business Planning Model, que implica la planificación financiera como parte de la planificación estandarizada. La idea de fondo es integrar en un solo modelo las tres funciones fundamentales: marketing y ventas, producción y análisis financiero. Esto llevó a la incorporación de modelos ALM, Asset and Liability Management Model, como parte de la planificación de la cadena de valor de la empresa, y es lo que Sapiro llamó Enterprise Optimization. Visualmente, es fácil ver la evolución del concepto IBP a EWO, que cubre, virtualmente, todas las funciones operativas de una organización industrial. Esto nos lleva a dos problemas que deben ser resueltos desde el punto de vista computacional. Si se utilizan enfoques tradicionales, se requieren muchos programadores para generar todo el código fuente necesario para desarrollar y coordinar todos los modelos, y se necesita una gran potencia computacional para resolver el problema integrado. En dirección a resolver esta situación, HAI ha desarrollado Optex, Optimization Expert System, una inteligencia artificial generativa, que se encarga de producir todo el código fuente que requiere un cerebro artificial, utilizando metodologías de optimización de gran escala, para resolver problemas complejos de alta dimensionalidad. A partir del concepto Enterprise Optimization, se evoluciona hacia Enterprise-Wide Optimization, lo que implica ampliar el cubrimiento del sistema de soporte de decisión, que HAI denomina Enterprise-Wide Optimization Systems. Visualmente, es fácil ver la evolución del concepto IBP a EWO, que cubre todas las funciones operativas de una organización industrial. Esto nos lleva a dos problemas que deben ser resueltos desde el punto de vista computacional. Si se utilizan enfoques tradicionales, se requieren muchos programadores para generar todo el código fuente necesario para desarrollar y coordinar todos los modelos, y se necesita una gran potencia computacional para resolver el problema integrado. En dirección a resolver esta situación, HAI ha desarrollado Optex, Optimization Expert System, una inteligencia artificial generativa,
que se encarga de producir todo el código fuente que requiere un cerebro artificial, utilizando metodologías de optimización de gran escala para resolver problemas complejos de alta dimensionalidad. Al menos, hay 4 dimensiones, o puntos de vista, para la sincronización óptima de una empresa: funcional, espacial, jerárquica y empresarial. Corresponden a diferentes puntos de vista de un mismo problema. Matemáticamente, todas deben producir la misma solución óptima. HAI ha desarrollado algoritmos especializados en manejar simultáneamente los diferentes puntos de vista para acelerar la solución de los problemas. Los cerebros artificiales son inteligencia artificial más programación matemática, y son el resultado de la investigación de HAI en metodologías de modelado matemático disruptivo para la industria 4.0, sirviendo de soporte teórico para los Enterprise-Wide Optimization Systems. Para más información, se invita a los interesados a ver el video Artificial Brains, Artificial Intelligence and Mathematical Programming Integration. El punto de partida del hipotálamo empresarial es el concepto del profesor Sapiro, la optimización de la empresa, la cual la podemos sintetizar, en su versión más simple, como el proceso IBP. El modelo IBP puede mirarse desde 3 visiones diferentes. 3 modelos independientes, que se integran por medio de un proceso en el que la entrada de un modelo es la salida de otro. Un modelo monolítico que integra los 3 modelos, y que se corre periódicamente, y un hipotálamo artificial que actúa autónomamente, de forma distribuida, en tiempo real. La imagen presenta los modelos que requiere la vicepresidencia de marketing y ventas de una organización. El diagrama presenta los diferentes tipos de modelos que requiere un puerto, para describir sus decisiones en el espacio-tiempo. Es así como el cerebro humano se enfrenta a la realidad, utilizando múltiples modelos de realidad, cada uno de ellos actuando permanentemente, en paralelo, para tomar decisiones, cuando se considera que la información es suficiente. Para tener un puerto óptimo, se requiere que todos los modelos matemáticos interactúen entre sí, ya que todas las actividades son interdependientes. El estado actual implica la integración de Edge Computing y Cloud Computing, para implementar modelos matemáticos de alta complejidad. Estos modelos pueden ser ejecutados bajo la modalidad de optimización distribuida autónoma en tiempo real. El modelo integrado, el cerebro artificial, se puede distribuir en varias computadoras. Optex, sistema experto de optimización. Fabricación de cerebros artificiales de alta complejidad sin programación. Optex es la herramienta privada que utiliza HAI para desarrollar e implementar soluciones CWO, en las que convergen múltiples modelos matemáticos, y se pueden conectar a través de un disco, o de bases de datos en memoria caché, para formar un modelo monolítico de la empresa. Optex es la inteligencia artificial generativa producida por HAI, que fabrica Enterprise-Wide Optimization Systems, EWOS, para todo tipo de industrias. Creado en 1991, en la actualidad Optex es la única herramienta informática capaz de integrar cientos, si no miles, de modelos matemáticos, que se ejecutan en un sistema informático paralelo y distribuido. Los interesados en saber más sobre Optex pueden consultar el artículo LinkedIn. Optex, The Exocortex for Mathematical Modeling. El proyecto de EID se centra en capacitar a los profesionales, que no son expertos en modelización matemática, para construir modelos matemáticos de alta complejidad, utilizando los modelos matemáticos almacenados en un sistema experto Optex. Para ello, se utilizarán metodologías GPT, de manera que el desarrollo de un modelo se pueda llevar a cabo a través de un chat, y posteriormente a través de una conversación. Optex GPT se convertirá en una plataforma en la nube, mediante la incorporación de modelos públicos a la base de datos, lo que finalmente convertirá a Optex GPT en un servicio para empresas y profesionales que quieran implementar modelos matemáticos sobre la marcha. La nueva forma de las matemáticas está directamente relacionada con el pensamiento paralelo. Hoy en día se puede decir que, al igual que las matemáticas en papel, las matemáticas secuenciales para ordenadores de un solo procesador serán a corto plazo una lengua muerta. Al igual que en el cerebro humano, en el futuro solo el pensamiento matemático paralelo será práctico. La nueva analítica es autónoma,
paralela y distribuida. Albert Einstein dijo: la imaginación es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento es limitado, pero la imaginación rodea el mundo. El conocimiento te llevará del punto A al punto B, pero la imaginación te llevará a todas partes. Gracias por su atención.